Gracias, presidente. Antes de referirme al presupuesto, a plantear algunas cosas, más de las que ya hemos planteado en las reuniones anteriores, quería, en primer lugar, repudiar la represión que han sufrido familias que están reclamando por vivienda en la localidad de Rafael Castillo, en La Matanza, y también en la ciudad de La Plata, en el barrio Los Hornos particularmente, donde la policía bonaerense ha quemado las casillas directamente de estas familias, ha ingresado en Rafael Castillo sin ninguna orden judicial, policías de civil, inclusive algunos de ellos. La verdad que es totalmente repudiable este accionar y la campaña de demonización de muchos sectores que están haciendo a estas familias humildes que reclaman simplemente un pedazo de tierra y el derecho a tener una vivienda, que tanto se le ha negado por parte del Estado durante todos estos años. Así que mi solidaridad con esas familias que todos sabemos acá que no están ahí porque les guste, sino porque son trabajadores o trabajadoras informales, se quedaron sin ingresos, no tienen dónde ir, no tienen ingresos para pagar un alquiler. Así que, en primer lugar, quería repudiar esa represión. Con respecto, presidente, al tema del presupuesto, bueno, nosotros hemos hecho varios señalamientos en las consultas que hicimos con los funcionarios, inclusive con el ministro Guzmán en la presentación, pero digo, me parece que lo primero que tenemos que definir es que es un presupuesto que es claramente de ajuste y está hecho a la medida de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hoy tenemos una situación que se ha agravado de la crisis económica que nos dejó el gobierno de Macri, frente a la pandemia que exigía medidas extraordinarias, reforzar el sistema sanitario, proteger a las mayorías populares de las consecuencias económicas de esta situación. Bueno, el gobierno mantuvo como prioridad cerrar el acuerdo con los especuladores para pagar la deuda fraudulenta y ahora las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y quiero decir algo, presidente, que me parece muy importante, porque hemos escuchado últimamente y con el gobierno de Macri también, que el FMI es bueno, ¿no? Antes lo dijo el gobierno de Macri, ahora está Cristalina Georgieva, otra titular del fondo, distinto a la que estaba con Mauricio Macri, se nos dice de nuevo que el fondo ahora habría reflexionado. Bueno, mire, presidente, el Fondo Monetario ahora está exigiendo un brutal ajuste en Ecuador, hasta le está exigiendo a Bolsonaro, que no podemos decir que no haya hecho ajustes al pueblo de Brasil, que recorte el Corona Voucher, que es como el IFE en la Argentina, y en Costa Rica está exigiendo también duros ajustes que están siendo resistidos por decenas de miles en las calles, que son un gran ejemplo para nuestro país y para toda América Latina de cómo hay que enfrentar los planes del Fondo Monetario Internacional. Creo que todos sabemos que la catástrofe social es inmensa, son los datos propios del INDEC, que si bien son del segundo semestre, donde la pobreza superó el 40%, la desocupación un 13,1%, pero si sumamos a todas las personas que dejaron de buscar empleo, llegaba al 29% en esos meses. Habría que ver en qué situación estamos hoy concretamente, pero sabemos que la situación realmente es gravísima y que están padeciendo las grandes mayorías populares esta situación, ¿no? Entonces, decía que con respecto a esta situación de pandemia, el gobierno, bueno, tuvo como prioridad el acuerdo con los especuladores. También, digo, el gobierno planteó un decreto que fue de prohibición de despidos, pero que igualmente hizo que no solamente se despidiera a trabajadores informales que no fueron contemplados, sino trabajadores también registrados, que fueron despedidos de sus empleos. Los salarios, en ese mismo decreto se planteaba la posibilidad de las rebajas salariales, ¿no? Y fue un festival de rebajas salariales y hemos tenido salarios congelados o ajustados a millones y millones de trabajadoras y trabajadores. Lo vemos, por ejemplo, con los trabajadores del Estado Nacional que han firmado la conducción de UPCN, firmó vergonzosamente un aumento del 7% a partir de octubre, cuando la inflación que estima el propio gobierno en este presupuesto 2021 para el 2020 es de 32% la estimación, ¿no? Que si somos
benévolo, podemos decir 32%, pero el aumento recién del 7% va a ser a partir del mes de octubre. O sea, claramente una política de ajuste del gobierno sobre los salarios de trabajadoras y trabajadores, hacia las jubiladas y los jubilados. Ya lo hemos dicho, se ha suspendido la movilidad en diciembre con esta falsa consideración de la solidaridad, de un jubilada que trabajó toda su vida y cobraba 20.000 pesos y a ese había que sacarle para darle a quien estaba aún peor y no tocar los intereses de los bancos, de los grandes grupos económicos, como dijo el presidente en la campaña, porque los bancos siguieron ganando. Digo, en esta situación, presidente, digo, ha habido ganadores, no solamente las grandes mayorías que han perdido, sino las patronales agrarias, las grandes cerealeras, que están presionando con su chantaje por una mayor devaluación, ya obtuvieron las rebajas de las retenciones, los bancos, como decía recién, que se siguieron beneficiando con el negoción, que son las LELIQ, ahora se le ha aumentado nuevamente las tasas que paga el Banco Central, ni hablar de grandes monopolios como Mercado Libre, Mercado Pago, para el que se votó la Ley de Economía y Conocimiento el otro día. Bueno, las empresas de las aplicaciones como Rappi, por ejemplo, Pedido Ya, que son explotadoras que no reconocen siquiera ningún derecho de sus trabajadoras y sus trabajadores. Entonces, acá digo, hay un punto clave, presidente, en este presupuesto cuando decimos ajuste, que es lo que nos confirmó el ministro Arroyo en la última reunión, que es que se elimina directamente el IFE, ¿no? Ahora está en suspenso el IFE 4 inclusive. ¿Por qué decimos un tal ajuste? Porque nadie puede decir, ¿no?, como se nos ha respondido, que este presupuesto 2021 no es de ajuste porque hay que descontar el paquete de emergencia del COVID que se dio este año, cuando sabemos que el año que viene, al menos hasta bien entrado el mes de abril, todos los especialistas dicen que va a continuar la pandemia y las consecuencias sociales ni hablar. Entonces, eliminar el IFE, que fueron en definitiva 5.000 pesos por mes, son 3 IFE de 10.000 pesos en 6 meses, es decir, y por familia y no por persona, digo, es muy insuficiente, ni siquiera esos 5.000 pesos para todas las personas que se quedaron sin la posibilidad de tener un ingreso, falta de trabajo, que hacen changas, que se la rebuscan como pueden, y esa situación no solo va a continuar, sino que se va a agudizar, presidente. Entonces creo que ahí hay un claro punto de ajuste que va en sintonía con esto que señalábamos de la reducción de los gastos primarios en términos reales del 10% aproximadamente si comparamos presupuesto 2021 con el presupuesto 2020. Digo, podría pensarse al revés de lo que dice el gobierno. El gobierno dice, eventualmente veremos si en el 2021 hay que tomar alguna otra medida porque continúa la pandemia. Cuando tenemos ahora récord en Argentina y las nuevas olas en muchas partes del mundo, en Europa, etcétera. Entonces me parece que al revés, habría que contemplar ya esa emergencia y en todo caso, si el 1 de enero termina la pobreza de un día para el otro y las necesidades y la emergencia y la pandemia, se reverá, pero no, la lógica siempre es al revés, como vemos en este presupuesto. Después, presidente, también acá me parece muy importante tener en cuenta que a la eliminación del IFE, se está planteando un ajuste, como decía, del 10% en términos reales de los gastos primarios, y hay un tema con la salud, ¿no?, que es el 10% de recorte en el presupuesto de salud, una partida más que importante en el marco de la pandemia. Después, con respecto a la vivienda, lo señalamos en las reuniones también con los funcionarios, nos llamó la atención que se planteaba un gasto para viviendas nuevas en el 2021, para entregar en el 2021, aproximadamente, si no recuerdo mal, eran 150 millones de dólares, esas 12.000 viviendas que se pretenden construir y entregar en el 2021 en el presupuesto nacional. Digo, cuando sabemos que el déficit de viviendas nuevas es de 1.300.000 en la Argentina, entonces, digo, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos un contraste con los 6.000 millones que se van a pagar de deuda, 1.400 millones de intereses al Fondo Monetario Internacional. Digo, eso muestra
realidades que está planteando este presupuesto en el marco de que tenemos a las familias de Guernica y de muchos otros lugares reclamando por vivienda a las cuales se las amenaza con desalojos y no se le dan respuestas activas como lo estamos viendo actualmente. Entonces, vimos durante estos días cómo se está criminalizando a las familias que reclaman, pero esto es un contraste con la mano blanda, presidente, frente a los Vicentín, frente a los especuladores a los que se les cedió desde la primera propuesta del gobierno el canje de la deuda unos 17.000 millones de dólares entre abril y la última propuesta, que fue la que se cerró definitivamente del canje. A los bancos, como decía anteriormente, que se le aumentaron las tasas que paga el central. Es decir, hay una un claro contraste de cuál es el trato con los sectores populares que tiene el gobierno y cuál es el trato con estos sectores de los grandes grupos económicos más concentrados, de los especuladores. Hay muchas cosas más, presidente, pero voy a ir terminando que podríamos señalar, como puede, por ejemplo, el tema de algo que se mantiene, ¿no? Que es lo que deja de recaudar el Estado todos los años, ¿no? Porque no se le cobra impuesto a la ganancia a los jueces, por ejemplo, son 41.000 millones de pesos, o lo que podríamos decir de las deducciones de las contribuciones patronales, todos los beneficios por contribuciones, reducción de contribuciones patronales, suman aproximadamente 70.000 millones de pesos, beneficios a empresas. ¿No? Estas dos cosas podrían significar nada más ni nada menos que otorgarle un IFE de 10.000 pesos a 11 millones de personas. Bueno, eso ni se modifica, siguen teniendo esos beneficios mientras se recorta el IFE. O también podríamos hablar del tema del aumento de las tarifas, que nos dijeron los funcionarios que las tarifas van a aumentar, pero no pudieron precisar exactamente cuánto, ¿no? Como si no se hubiesen beneficiado estas empresas con los tarifazos en los años de gobierno de Macri. Y también, por supuesto, el tema que lo abordaremos en la próxima reunión o en el recinto, el tema de los ajustes en las provincias, como vemos ya hace tiempo, y en estos meses también, en la provincia de Chubut, trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados reclamando porque no les pagan sus salarios, no les pagan los aguinaldos, un ajuste permanente que están sufriendo allí miles de trabajadoras y trabajadores en la provincia de Chubut. En síntesis, presidente, creo que la alternativa es clara. En esta situación, la crisis la siguen pagando los mismos de siempre, o se toman las medidas necesarias, que son medidas realmente de fondo, ¿no? Para que esta crisis no la paguen los mismos de siempre y que la paguen los grandes grupos económicos, comenzando por el desconocimiento de la deuda, el monopolio estatal del comercio exterior, para no terminar como dijo Kicillof en el 2014 cuando el gobierno devaluó, que dijo el mercado nos impuso la devaluación. Bueno, por supuesto este presupuesto ya quedó desactualizado porque hay una fuerte presión y ya hay aumento de precios, pero para una mayor devaluación, como decía anteriormente. Así que en síntesis, el rumbo que nosotros planteamos completamente distinto a lo que se expresa en este presupuesto. Muchas gracias, presidente.